Hola para todos los que me están viendo en esta ocasión. Una vez más estoy grabando videos después de casi un mes que no he subido otro video. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿y por qué no hiciste nuevos videos? ¿Qué ha pasado? ¿Se te fue la motivación? ¿O qué pasó? Pero no he grabado video porque he decidido tomarme un tiempo para meditar y reflexionar sobre Dios, ¿sí? Sobre cosas que me han pasado y me van a pasar en mi vida que la verdad han tocado mucho mi corazón. Así que en esta ocasión quiero compartirte un salmo que realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y que me ha hablado Dios en estos últimos días de una manera muy bonita. Y es el Salmo 73, ¿sí? Que es un salmo de Asaf. Ahora, ¿quién era Asaf? Asaf era el cantor principal o era el que dirigía la alabanza y la adoración en el templo de Dios cuando David era rey de Israel. Asaf era descendiente de la tribu de Leví, era un levita, ¿sí? Era un hombre que realmente adoraba y alababa a Dios con su corazón. Y él escribe este salmo que comienza diciendo, ¿no? Ciertamente es bueno Dios para con Israel. Sí, él comienza enfatizando en primer lugar que Dios realmente era bueno para con Israel. Israel era y es el pueblo escogido de Dios. Pero ahora nosotros, lo que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador a través de Dios, ahora formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, lo primero que resalta en este salmo es que reconocer la bondad de Dios. Y eso es algo que te invito a que lo puedas ver en tu vida, que lo puedas ver en todo lo que sucede, ¿no? Porque empezamos un nuevo año donde parece que va a ser un año muy complicado, de lo que ya venimos viviendo, y, y nos podemos quejar, ¿no? Que no estaría mal, pero ¿realmente estás viendo la bondad de Dios en todo lo que nos pasa? Y bueno, este salmista veía eso, ¿no? Que realmente Dios era bueno para con su pueblo. Y luego en el versículo 2 dice, en cuanto a mí, ¿sí? Esto es algo muy importante, porque Asaf vio la bondad de Dios en el pueblo, ¿sí? Que es algo muy bueno, que lo podamos ver nosotros también, a pesar de todo lo que nos pasa y pasa en la sociedad. Pero también dice, en cuanto a mí, ¿sí? O sea, Asaf hizo una reflexión de lo que a él le pasaba, de cómo estaba su situación delante de Dios. Y es algo que yo te quiero invitar en esta ocasión a que puedas ver dentro de ti, que puedas ver en ti cómo estás con Dios. Porque Asaf dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, es decir, casi me voy o me alejo de Dios, casi caigo, ¿sí? Ahora, yo no sé cómo es tu situación con Dios. Quizás estás ahí de deslizarte de Dios, o quizás estás ahí firme. Si crees que estás firme, debes estar alerta de no caer. Y si crees que estás a punto de irte por el resumidero, que puedas volver en sí. Y esto es algo que Asad pudo volver en sí, pudo retroceder antes de haber cometido un gran error. Porque ¿qué pasaba? Como la tribu de Leví era una tribu que no tuvo herencia de posesión de tierra cuando se repartieron las tierras, la nación de Israel. eh, la tribu de Leví, la herencia que tenía la tribu de Leví era Dios, ¿sí? Y su función era servir al pueblo, servir a Dios en el templo, todo lo relacionado al templo. Entonces Asaf no tenía herencia y él empezó a ver, ¿sí? Empezó a ver lo que sucedía a su alrededor, porque dice,
porque tuve envidia, ¿sí?, de los soberbios, viendo, ¿sí?, la prosperidad de los impíos. ¿Qué quiere decir? Que Asaf era un hombre fiel a Dios, que servía en el templo, un adorador realmente impresionante, ¿no? Pero él empezó a ver lo que sucedía a su alrededor, ¿no? De gente que no tenía temor de Dios, que no obedecía a Dios, que hacía todas las cosas mal y que le iba bien en la vida, ¿sí? Que eran prósperos, y esto es algo que realmente es una realidad muy vista en la sociedad, donde vemos que la injusticia, ¿sí?, reina y la justicia no aparece muchas veces. Y vemos también donde la gente que hace malas cosas le va bien, ¿no? El que roba prospera en el trabajo, el que miente, ¿sí? Donde parece que hacer eso te va a llevar a la prosperidad, pero sabemos muy bien que eso es pasajero. Y eso es algo que logró ver Asaf después. Pero, ¿qué es lo que te quiero decir? Que este hombre empezó a ver lo que sucedía a su alrededor, ¿sí? Empezó a ver, y eso nos pasa a todos, ¿no? De que muchas veces queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas bien, y de pronto, de un momento a otro, empezamos a observar que los demás no lo hacen, que los demás hacen todo lo contrario y le van mejor que a nosotros, ¿no? Quizá tú eres un trabajador honrado, que trabajas más horas de las que deberías trabajar para poder llegar a fin de mes, y ves que otra gente que no hace eso, que hace cosas malas, indebidas, delante de Dios y delante de la ley, son muy prósperos, ¿no? Le va bien. Y esto es lo que le estaba pasando a Asaf, y empezó a guardar envidia en su corazón. Y esto es algo muy peligroso que nos puede pasar tanto a vos que me estás viendo como a mí, ¿sí? Y luego en el versículo 13, acá hay una confesión de Asaf que realmente diría, uy, ya está Asaf, ¿no? Porque él dice, porque ciertamente en vano, ¿sí?, he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué quiere decir? Asaf realmente era un hombre que amaba a Dios, ¿sí? Un hombre que buscaba estar limpio delante de Dios. Por el solo hecho de ser levita, él tenía la responsabilidad de mantenerse puro, de tener un corazón limpio, ¿sí?, para poder servir a Dios y poder interceder por el pueblo. Entonces, Asaf estaba diciendo, bueno, en vano estoy haciendo todo esto. Y esto es algo que nos puede pasar también, ¿no? Decir, bueno, estoy haciendo al vicio esto porque a los otros les va bien y a mí no me va bien, ¿no? Entonces, Asaf estaba diciendo eso. Pero en el versículo 17 de este salmo hay algo muy revelador, que él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y acá hay algo muy clave, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Qué quiere decir? El santuario de Dios en el Antiguo Testamento es donde descendía la presencia misma de Dios. Lo que quiere decir es que hasta que Él fue en la intimidad con Dios. Entonces, muchas veces nos dejamos arrastrar por lo que sucede a nuestro alrededor, como este 2021, como el año pasado que nos pasó muchas cosas, ¿sí? Y nos dejamos envolver por lo que sucede y dejamos de mirar en la intimidad a Dios. Dejamos de buscar la intimidad con Dios. Y esto es algo que sucede mucho. Entonces, yo te animo, ¿sí?, que puedas buscar esa intimidad con Dios, a pesar de todo lo que sucede a tu alrededor, que quizás parece trágico, injusto, y te dan ganas de decir, bueno, no voy a servir más a Dios. Y luego dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál era el fin de ellos? Asaf realmente entendió que esta vida en que vivimos, que esta injusticia que a veces nos pasa, o esta desigualdad que a veces tenemos en la sociedad,
o un sufrimiento, una enfermedad, lo que sea que nos esté pasando, es algo pasajero en esta vida. Porque el hombre, ¿cuántos años puede vivir en este mundo? Muchos llegan a los 70, otros a los 80 y máximo 90, ¿no? Son pocos los casos de que llegan a 100. Pero la eternidad, Asad pudo ver más allá de su presente, que quizá no era un buen presente, pero él pudo ver más allá. Y esto es algo que quiero decirte, ¿no? Que puedas ver más allá de tu presente, que quizás es un caos, que quizás crees que no vale la pena ya seguir a Dios, creer en Dios, buscar a Dios. Pero deja y permítete ver más allá de tu presente. Y esto es algo que Asaf hizo. Él vio y comprendió el fin de esta gente malvada que hacía maldad en la tierra. Entonces, debes ver eso. Te animo a que lo puedas ver. Y luego en el versículo 25 hay algo maravilloso que realmente me ha tocado. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Lo que estaba diciendo Asaf es, ¿a quién? O sea, ¿a quién puedo tener a alguien más valioso que a ti? ¿Sí? Que al Padre, que a Dios. Y esto es algo que te quiero animar. Que Dios sea ese primer lugar en tu vida. Que Dios sea aquel oro preciado para tu vida. Que puedas tener ese deseo de amar y de querer estar con Dios. Y luego dice, fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Wow! Esto es maravilloso. Es maravilloso. Porque Asad pudo realmente, se aferró a Dios y entendió que en Dios estaba la plenitud que él necesitaba. Y esta plenitud fue manifiesta a través de Cristo, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Quizás no lo material, pero sí lo espiritual, lo que nuestro corazón necesita para vivir esta vida. El propósito, el gozo, la paz, la alegría. Y esto es algo maravilloso. Y luego el versículo 26 dice, mi corazón, ¿sí?, y mi carne desfallecen. La roca de mi corazón, ¿sí?, y mi porción es Dios para siempre. ¿Sí? O sea, la roca es algo sólido, algo firme. Él estaba diciendo que su firmeza, él iba a apoyar su vida, su corazón en algo firme, y ese firme era Dios. Y yo te animo a que en estos momentos que quizás son momentos duros que estás pasando, yo no lo sé, pero puedas poner tu vida, tu corazón en la roca que es Dios, que puedas refugiarte en Él. Y dice, y mi porción es Dios para siempre, es decir, mi herencia, ¿sí? Que puedas darle a Dios todo de ti y que entiendas que Dios va a formar parte de tu vida por la eternidad. Si lo buscas ahora, en esta vida en que vivimos. En el versículo 27 dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, porque tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Qué quiere decir? Acá Asaf realmente entendió que toda aquella persona que por más que le vaya bien en la vida, si se aleja de Dios va a perecer, ¿sí? Ya sea en esta vida, por lo que uno hace, eso también recibe, ¿no? Ya sea bueno o malo, pero también allá, después de la vida. Si tú vives una vida sin tener en cuenta a Dios, el día que llegue tu muerte, Dios te va a alejar de su presencia y te va a llevar a un lugar que es la condenación eterna. Entonces Asaf pudo ver eso. Y luego en el versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, dice Asaf, ¿sí?, el buscar a Dios es el bien. ¿Qué quiere decir? Que buscar a Dios es algo bueno. Y esto es lo que te quiero decir en esta ocasión, que puedas buscar a Dios porque eso es algo bueno para tu vida. Es algo muy bueno, ¿sí? Y luego continúa diciendo,
Porque he puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Lo que está diciendo es que Él puso su esperanza en ese momento de su vida en Dios como su Señor. Yo te invito a que en esta ocasión puedas ver eso, que puedas poner tu esperanza, ¿sí?, en la roca que es Dios, que puedas poner tu esperanza en ese Dios tan maravilloso que te dio a Jesucristo para salvarte de la condenación, para limpiarte de tus pecados, que puedas poner tu esperanza en Él y que Él sea el Señor de tu vida. No solamente es creer en Dios, decir, yo tengo a Dios presente en mi vida, pero ¿es tu Señor? ¿Él gobierna tu vida o no? Bueno, te invito que puedas reflexionar sobre este salmo muy, muy bonito que realmente me ha hablado mucho. Así que bueno, eso era todo lo que quería compartirles en esta ocasión y bueno, si Dios lo permite, vamos a ver si puedo hacer un próximo video la otra semana. Vamos a ver cómo estamos, qué es lo que pasará. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y si quieres ver más videos, lo puedes ver ahí en mi canal de YouTube. Si estás en Facebook, ahí va a salir el enlace del canal. O si estás en mi canal de YouTube, ahí puedes ver también las listas de reproducción que tengo. Así que bueno, eso es todo y bendiciones.